Cuando uno conforma una comisión, por el grado de las personas que componen esa comisión, se puede ver el objetivo que se busca. Si lo ponen a Augusto de la Torre, una persona que tiene una larga data en el Ecuador, de haber estado vinculado con gobiernos en manejos económico-financieros del Ecuador, en temas del Fondo Monetario Internacional, en temas de aplicación de políticas de ajuste, en temas, incluso fue asesor de algunos gobiernos de derecha en el pasado, luego fue a trabajar en el Banco Mundial. Entonces, si está vinculado a este tipo de cosas, no vamos a pensar que Augusto de la Torre va a hacer un informe apegado a los derechos sociales. No lo va a hacer. Lo mismo Pablo Lucio Paredes, una persona absolutamente que responde a los intereses de la derecha. Entonces, cuando pone esta comisión el presidente Lasso, esta y otras personas más que analicen el tema del Seguro Social, él sabe lo que quiere obtener de ese informe. Y lo que quieren obtener de ese informe es, de primera cosa que quieren obtener, separar como dos mundos el tema pensiones y el tema salud. Eso quieren hacerlo, la primera. Y la segunda, lo que quieren es lo que dicen. Se necesita más aportantes al Seguro Social para que se pueda justificar un monto determinado que justifique el pago de pensiones. Como saben que no se puede incrementar el número de afiliados, ¿por qué razón? Porque no hay empleo en el Ecuador. ¿Cómo van a incrementar el número de empleados? Haciendo que los informales o la gente que no tiene trabajo pague al Seguro Social. No pueden hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Que la gente le cueste más tiempo de aportaciones para jubilarse. Es un tema mundial. Es un tema no solo del Ecuador. A la derecha neoliberal le molesta. Tal vez la persona más dura en este tema fue Cristina Lagarde, cuando fue directora del Fondo Monetario Internacional. Hoy es presidenta del Banco Europeo. Cuando dijo más o menos, palabras más, palabras menos, que es un problema para Europa la cantidad de persona adulta mayor. O sea, es un problema. Si pudieran aplicar la eutanasia, la aplican. Y resuelto el problema. Pasados 55 años, pasa directo al patíbulo, pasa directo a la guillotina, lo que sea, y se acabó el problema. Entonces, ese es el razonamiento neoliberal. O sea, no es la protección de los individuos, es el análisis frío, insensible de cifras y decir, esto tiene que hacerse porque tiene que hacerse así. Y se acabó. Entonces, y sobre esto viene la pregunta, ¿qué dicen los candidatos? Sobre el tema de la crisis del Seguro Social, porque hablan maravillas, pero no hablan nada concreto sobre los grandes problemas nacionales. Entonces, ¿qué dicen sobre este tema? ¿Y qué dice la ciudadanía? Que lo que quieren ver es cómo desde el Ejecutivo, porque es otro tema que hay que verlo. Los fondos del Seguro Social son fondos del Seguro Social y no son del fisco. Entonces, si bien el presidente puede tener una iniciativa de analizar el tema para proponer una solución, ellos no son dueños de la pelota. Ellos lo que tienen que hacer es pagar lo que le deben al seguro, pagar el 40% de lo que están obligados a hacerlo. Y no lo hacen. Y buscan cualquier pretexto de la baladí con tal de no pagar. Si el Seguro Social, aquí voy a tirar un tema que lo analizan a la inversa y le dan la vuelta tratando de cambiarlo a los actores, de acusadores a acusados y cambiarle el sentido. El Seguro Social, dado el crecimiento de la población asegurada, no tiene cómo asumir la carga de prestación de salud. Entonces tiene que derivar. Derivar quiere decir mandar a las casas de salud privadas, hospitales, clínicas, para que le ayuden a resolver ese tema. Aquí viene un tema que es importante. ¿Acaso que un hospital privado o una clínica privada gasta lo que le viene la regalada gana y después le dice págueme? No, le va autorizando el seguro, las unidades de auditoría del seguro le van autorizando poco a poco cómo se va manejando el tema de un paciente que está derivado. Pero ¿qué pasa? Como la deuda sube con las entidades privadas, entonces dicen, ahí hay irregularidades, ahí hay corrupción. No, no hay corrupción. Lo que pasa es que el seguro no puede cumplir con esa gente que tiene que darles asistencia médica. Pero no tiene plata, porque la plata se la comen en otras cosas, baladíes. Es un país que no genera riqueza. Y la poca riqueza que hay, lo único que hacen es o comérsela o trasladarla en subsidios al sector privado. El sector privado empresarial. Entonces,
Sucede que no tienen con qué pagar, entonces ahí está la crisis del seguro en la derivación. Entonces construyan hospitales, construyan más hospitales. ¿Cuántos han inaugurado en los gobiernos de Moreno y de Lazo? Ninguno. Uno que por ahí están queriendo terminar de Pedernales, me parece que es. ¿Qué han inaugurado? Si son 6 años prácticamente de abandono de la obra pública. Entonces, el seguro está dado al diablo. Este seguro está dado al diablo y obviamente, comenzando porque recuerden cómo intentaban que el representante de los asegurados sea de la misma gente del neoliberalismo, caso de Ramiro García Falconi, que sea él el representante de los trabajadores. O sea, tomarse el seguro no es una caja chica, es una caja grandísima, enorme, que le da muchos beneficios a la persona que está administrando eso. Entonces, el pueblo tiene que empoderarse de este tema, y entender de lo que quieren es feriarse el seguro social. Cada año le van quitando recursos al BIES, al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y se van comiendo patrimonio. Por eso estamos con una crisis que dicen ellos se viene al 2027. Pero expliquen las razones, porque se van comiendo la plata del BIES y va quedando un pasivo con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, no son gente, ese es el tema del neoliberalismo. El neoliberalismo lo único que ve son cifras macroeconómicas, no tiene corazón, le vale un comino que la gente se muera de hambre, que no tenga empleo, que pase lo que le dé la gana. Entonces, si con esa visión se analiza el tema del seguro social, no vamos a ningún lado, no vamos a ningún lado. En derecho público solamente se puede hacer lo que está escrito. Dice que el presidente gobernará con decretos ley de urgencia económica durante ese periodo. ¿Qué quiere decir? Que no puede dictar otro tipo de decretos que no sean los de decretos de urgencia económica y que estos tienen que ser analizados por la Corte. Porque si no, ¿de qué estamos hablando? Y peor de un tema tan sensible, porque además es un tema que no le compete, porque es un tema, el tema del seguro es un tema donde tienen que ver los asegurados y los aseguradores. Para Lazo, que demostró él y Moreno que son avesados, él va a intentar meterlo, pero depende del pueblo que le diga, oiga, esto no le vamos a permitir, pues. Pero para eso necesitamos que la gente esté movilizada, que la gente le diga al presidente, aquí estamos vivos, no estamos dormidos, no es que va a venir aquí a resolver las cosas a su manera, a la manera neoliberal. Pero además es un tema que es un viejo remoquete de la política, de la politiquería más que de la política. Desacreditar una institución para volarla, para desaparecerla, para minimizarla, para venderla, para privatizarla. Mire que Otto Sonnenhorner acaba de plantear en el plan de gobierno privatizar las cárceles. Hay una cosa que hay que recordarles. El Estado está allí para existir y para cumplir con un papel en la sociedad, porque si no existe el Estado, entonces, señores, volvemos a la ley de la selva. Es el tema. Pero si existe el Estado, está para regular, controlar, sancionar. Es lo que se llama el derecho a los poderes de modalización. Entonces, en el caso del seguro, no es que van a venir a desacreditar al seguro porque sí. Ahora, no pueden hacer milagros tampoco el seguro. Si no tienen medicamentos, ¿cómo pueden ellos atender con regularidad si no le dan los recursos para comprar los medicamentos? Entonces, obviamente, tienen que aplicar el pendejómetro a la gente, pero eso no es culpa del funcionario, del servidor público, del Seguro Social, que no le den los recursos. Las farmacias privadas están haciendo una cosa que es deleznable. A ver, ya no tienen stock de medicamentos suficientes para atender al que va. Vayan a muchas de las farmacias de primer nivel y usted llega con su receta o con el pedido y le dice, no tenemos, pero le puedo conseguir. O si no, pague aquí y vaya a retirar a no sé cuántos kilómetros, a no sé cuánto de distancia, en otra sucursal de la misma firma. Esto es terrible, porque no están entendiendo de que una persona que va a una botica no tiene por qué coger un carro e irse lejos a retirar un medicamento, y esto es farmacias privadas. Y segundo, regresa uno a retirar y no le entregan el medicamento. Les voy a comentar un tema real. Compré un medicamento el miércoles de la semana pasada. Me dijeron que me entregaban el viernes. Que vuelva. Vuelva es volver a coger el carro, salir, ir a la farmacia. Llegué, no estaba. Me dijeron, pero venga el lunes, que el lunes imbarajablemente está.
Fui el lunes, tampoco estaba. Y recién el martes me entregaron el este. O sea, no tienen stocks. No tienen stocks suficientes. Entonces, si usted quiere un medicamento urgente, hay que ver si tienen stocks. O sea, ¿y quién controla esto? ¿Quién controla la atención de farmacias? ¿El Ministerio de Salud está sobre la picada? No está sobre la picada. Entonces, el sector privado le falla también al Ecuador. Tasas. El servicio público, aquí viene un tema de fondo, de fondo. Yo a veces toco temas que aparentemente pasan desapercibidos, pero son temas de fondo y que no le cachan, no le toman en cuenta candidatos, partidos, movimientos. ¿Qué es la salud? La salud es un servicio público. Si es un servicio público, de acuerdo a la Constitución, debe regirse por precios y tarifas. Pero precios o tarifas que tienen que ser fijados por el Estado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que fijar el Estado? Porque si no todos digan, no es un servicio público, esto es la ley de la selva, que cada quien vea cómo resuelve su problema de salud. Tiene que fijarse ciertas bases para que las clínicas privadas, los hospitales privados y todo el mundo le cobren lo que tienen que cobrarle. Tienen que regular a través de precios los costos de los servicios médicos. No puede ser que uno vaya a un médico y le cobran 50 a la consulta, otro 30, otro 80. ¿Qué es eso? En el gobierno de Correa se hizo algo que era importante de hacerlo. Se creó Enfarma, que es una empresa que se creó para que asuma la compra de insumos médicos para todos los hospitales. Para que en el hospital X no se compren medicinas o insumos médicos a un precio y en otros a diferente precio. Y para optimizar la compra. Cuando vino el gobierno de Moreno, lo que hizo fue desaparecer Enfarma. Desaparecer Enfarma. O sea, que vuelvan a funcionar los cupos de los hospitales. Ustedes encárguense de las compras y este es su coto de casa, de donde van a sacar determinados beneficios. Entonces, eso debe existir, pues. Debe existir y un control minucioso sobre el tema de las compras públicas de medicinas. Pero para eso necesitamos auditorías internas o auditorías externas de la Contraloría y una Contraloría que funcione. Estamos con el Contralor Río Frío prorrogado desde marzo del 2022. Estamos julio del 2023 y él es un prorrogado de los prorrogados de los prorrogados. Este país no puede funcionar así. No puede funcionar así. Y el mayor exponente del desmadre, de lo que es atención en hospitales, falta de medicamentos y otras cosas, tiene nombre y apellido. Porque donde se vio, se destapó y se vio todas las falencias del sistema de salud del Ecuador, del sistema público, fue en el gobierno de Moreno, pues, con el COVID. ¿Y quién estuvo a cargo de esto? Otto Sonnenhorner. Y ahora plantea una cantidad de cosas en materia de salud. Sonriendo, tu sonrisa es mi libertad y me enseña a vivir.